Buenas, Marcelo. Buenas tardes a todos. No sé si pudieron entrar ya a plataforma, pero empezamos a ver ya el primer fermentado, que es la cerveza. En el fermentado de la cerveza, espérame. El fermentado de la cerveza, pues la verdad es que es muchísima teoría la que se tiene que ver con respecto a la cerveza. Generalmente nosotros estamos confundidos que la cerveza se da, o perdón, la derivación se da porque por el color, por esto y por lo otro, sino que realmente la cerveza se da por el tipo de fermentación. Para que los tipos la cerveza está dividida en tres grandes familias: fermentación alta, fermentación baja y fermentación espontánea. Y de estas tres ya se derivan los tipos de cerveza. Entonces, las tres grandes familias de la cerveza son fermentación alta, baja y espontánea. Entonces, vamos a empezar. Y a ver, aquí está. Compartir. ¿Miran por ahí? ¿Sí? Sí. Entonces, lo primero que pues vamos a ver es sobre la historia e ingredientes. Un poquito de ingredientes, a ver, ¿qué es lo primero que se nos viene cuando nosotros, ¿se recuerdan cuando fuimos a la cervecería? ¿Qué es lo primero que se nos viene cuando pensamos en cerveza? Las lúpulo. Lúpulo. ¿Qué más? Cebada. Cebada, pues fíjese que el lúpulo fue ya hasta el siglo XX que se integró este producto. Al inicio solo era a base de cebada o cereales y agua, por ende, ¿verdad? Sino hasta el siglo XX se agregó este tipo de producto. Entonces, como historia de la cerveza, la historia pues va a ser muy remota y pues viene de siglos anteriores y de muchísimos años para atrás y de civilizaciones perdidas, como la Sumeria. Es una civilización pues que por ende pues ya no existe, ¿verdad? Sí, está. Entonces, desde este tiempo se cree y se tiene referencia de la existencia de este producto, que es la cerveza. En un inicio, los ingredientes principales de la cerveza fueron cereales y agua. Era lo que le mencionaba hace un momentito a Dorian, que los principales productos al inicio de la elaboración de la cerveza en estas civilizaciones eran solo cereales y agua. Y posteriormente ya se les agregó el lúpulo, perdón, y la levadura, dos productos que se agregaron después con los años y cada uno le brinda un sabor y una característica muy específica a la cerveza. Ajá. Orígenes mitológicos. La cerveza en esta civilización se atribuía al dios dios Osiris, y también a Isis. La cerveza era un dios y una diosa a las cuales se les atribuía la creación de la cerveza y que era como un tributo hacia su gente por hacer un buen trabajo. Como bien dice acá, otra versión que encontramos en la mitología afirma que la cerveza fue en realidad un regalo que hizo la diosa de la luna, Isis, hermana y esposa de Osiris, a los hombres. Entonces, como mitología, aquí está rayando la pantalla yo. Como mitología, entendemos, como historia más que todo, que Isis era la diosa de la luna, pues hizo la cerveza y se le dio a los hombres por su trabajo, ¿verdad? Por supuesto que esto es Ajá. pura mitología, ¿verdad? Luego de eso nos trasladamos al antiguo Egipto. Entonces vemos que la cerveza era importante para la dieta de estos tiempos. Se utilizaba para el servicio militar
y autoridades, que ellos recibían su salario en cerveza. Entonces, antes, en vez de que recibieran algún valor económico, a las autoridades y al servicio militar se le pagaba con cerveza. Era parte de las reglas que tenían en la parte de Egipto. En Egipto, sí, ya vi que pusieron sí, la cerveza era denominada geneket y era junto al pan como parte de alimentación básica. Entonces en Egipto, aparte de que servía como para pagar, también se tomaba como buena parte del desayuno, buena parte de la dieta, pan y cerveza. ¿Estamos? Sí. Se utilizaba también en ceremonias religiosas y funerarias. Eran en 3 lugares que se utilizaban. Usted podía ver cerveza en ceremonias religiosas, ceremonias y ceremonias religiosas, o también en funerarias. Entonces, como bien vemos, todo tipo de licor generalmente está atribuido a rituales religiosos y lo asocian a la mujer. Entonces, los incas, solo las jóvenes vírgenes son las que podían preparar la cerveza y esta solo la podía consumir los emperadores. Entonces, la cerveza está muy arraigada hacia la mujer, porque si se dan cuenta desde la mitología de los sumerios, viene que la diosa Isis fue la que lo hizo, y si nos venimos ya de este lado del continente, en la parte inca, vemos que las mujeres vírgenes eran las que preparaban la cerveza y solo lo podían consumir los emperadores. ¿Por qué se decía que lo hacían las mujeres? Porque tenían más delicadeza en la hora de preparación y podían escoger los mejores granos de cereales para la elaboración de la cerveza. También se cree que las mujeres masticaban los granos de lúpulo, y de la cebada, los suavizaban y pues con la saliva, pues definitivamente con tanto germen, provocaban una fermentación. Entonces también en época medieval las mujeres lo solían preparar la cerveza, solo que en su casa. ¿Vamos con esa partecita? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno. Entonces, los primeros testimonios. Se cree que tuvo su origen en Oriente. Sumerios otra vez fueron los primeros en fabricar un brebaje, o sea, un fermentado similar a la cerveza, y que de este se derivaban 20 tipos de bebidas. Era lo que hablábamos ahorita al inicio, que la cerveza se divide en 3 grandes familias por su tipo de fermentación: alta, baja y espontánea. Entonces, los sumerios, pues ellos ya preparaban un tipo de brebaje similar, solo que era de diferente manera. Entonces, ya la cerveza, después de que estuvo en los sumerios y todo esto, todo este transcurso que pasó todo este tiempo, empezó la cerveza en Europa. La primera cerveza en Europa se dio o se tiene como registro en España, que recogen los restos arqueológicos más antiguos de producción de cerveza en Europa en el 2400 antes de Cristo. Entonces, desde el 2400 en España ya se recogen restos arqueológicos de elaboración de cerveza. En la Edad Media, los monjes, una vez más aparecen los monjes, si se recuerdan anteriormente, cuando estábamos viendo los destilados, generalmente aparecían los monjes en toda la elaboración de productos, de licor, me refiero a alcoholes. Entonces, en esta parte también los monjes salvaguardaron el saber y el conocimiento literario y científico, pero de igual manera guardaron la receta histórica de la elaboración de la cerveza. Entonces los monjes, en las casas de los monjes, en los monasterios como tal, también se elaboraba cervezas. Entonces aquí hay una parte importante. Ellos mejoraron, los monjes implementaron la integración del lúpulo, que aporta sabor
y propiedades conservantes. O sea que el lúpulo lo que nos proporciona una cerveza es sabor y que perdure más tiempo. ¿Y quiénes lo introdujeron? Los monjes. ¿Estamos? Ajá. Entonces, seguimos todavía con un poquito de la Edad Media y los monasterios. Entonces, la caída de Constantinopla, época crucial para el desarrollo de la cerveza. ¿Por qué? Porque ya se podían distinguir dos niveles de fabricación, a pequeña escala y en grandes cortes y monasterios, que eran los que servían para distribuir. Los de pequeña escala eran para familias y consumo propio, y los de los monasterios eran los que se utilizaban para poderlo distribuir. ¿Y qué era la diferencia? Que eran métodos más sofisticados y ya con el uso del lúpulo. Entonces, aquí tenemos otra parte importante. La primera referencia escrita del uso del lúpulo en la cerveza encuentra precisamente en un monasterio alemán en el año 1150. Entonces, en un monasterio alemán en el año 1150 se tiene registro de la primera vez que se utilizó el lúpulo. ¿Por parte de quién? De los monjes. Repita, por favor, Marcel. Que en el año 1150, en el monasterio de Alemania, se encuentra la primera receta, podemos decir, de la utilización del lúpulo en la cerveza por los monjes. Gracias. Bueno, entonces, seguimos en la Edad Media y los monasterios. En la Edad Media nació la cervecería Monacorum, la cerveza de los monasterios. Entonces, la cerveza de los monasterios se llamaba Cervecería Monacorum. Así era el nombre de todas las cervecerías de todos los monasterios. Y estos que gozaban de una protección similar a la denominación de origen. Entonces, solo ellos podían producir esta cerveza. ¿Estamos? Sí. Entonces, pues la receta pues estaba guardada por frailes, boticarios, generación tras generación se fue trasladando esta elaboración de cerveza dentro de los monasterios y la cervecería se llamaba Cervecería Monacorum. Entonces, siempre dentro de los monasterios encontramos tres tipos de cervezas. Entonces, en los monasterios se producían tres tipos de cerveza según quien fuera su consumidor final. Entonces, dependiendo del consumidor, desde lo más alto hasta lo más bajo, según monarquías en ese tiempo, porque recordemos, bueno, todavía existe la monarquía por sí, pero en ese tiempo la monarquía era la que mandaba toda la parte. Entonces, la prima Merlior, que era la mejor, se reservaba para las altas personalidades. Entonces, el primer tipo de cerveza era la prima Melior, el primer tipo de cerveza que se utilizaba para las personalidades más altas, o sea, lo más alto de la sociedad. La cervicia, que se elaboraba con avena y se destinaba al consumo interno de los monasterios. Y la tertia, que era la de menos calidad y se daba a los peregrinos. Entonces. ¿Pertia o tertia? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Pertia. Tertia. Tertia. Sí, era la que se daba para los peregrinos. Entonces, tenemos tres tipos de cervezas que se elaboraban en los monasterios dependiendo el grado que usted tuviera ahí sí que en la sociedad. La prima Melior, que era para las personalidades más altas. La cervicia, esa se elaboraba de avena y se destinaba para el consumo interno del monasterio. Y la tertia, que era para los peregrinos. En el siglo XV, la cerveza se utilizaba mucho romero y tomillo. Se le agregaba ¿para qué? Para que éste le proporcionara aromas y sabores. Pero de igual manera se le agregaban frutas para mejorar sabor, porque antes de que se le agregara el lúpulo,
eran cervezas con sabores muy básicos y algunos con sabores sumamente solo de cereales. Entonces, dice, en el siglo XV la cerveza, su ingrediente principal era el agua y el lúpulo, y se le inició a agregar romero, tomillo, junto con algunas frutas para agregar sabores y aromas. En el siglo XV se le empezaron a agregar nuevos tipos de sabores y aromas y frutas. Ahora encontramos cervezas con una gran cantidad de sabores, aromas. Yo ayer les estaba haciendo un video y preparé una, bueno, no preparé, sino destapé una ale ¿de qué era? De frambuesa, si no estoy mal. Muy dulce la cerveza. Un poquito raro el sabor. Raro. Sí, raro el sabor. Era, creo que aquí tengo una foto, permítame. Cerveza fermentada, como frambuesa fermentada. ¿El sabor en sí de la frambuesa o el sabor de la frambuesa ya fermentado? El sabor de la cerveza con raspberry. Aquí está, ¿ve? Raspberry. Entonces, ahí les voy a subir el video, solo tengo que terminar de editar. Y ya les subo el video con las notas de cata de la cerveza. ¿Quién está fallando la pantalla? Y ahí está. También el día de ayer destapé una y probé una, pero que no era gluten free. Digamos para los celíacos que no pueden consumir gluten. Ya también tienen cerveza de esta. Ahí está. El sabor era más agradable y hasta el color cambia. La otra era un color más oscuro. Y esta reunión termina en 10 minutos. Bueno, entonces, prosigamos, señores. Ay, ¿qué pasó? Espérenme. Adiós, chula. ¿Qué pasó, Marcelo? Ahorita voy. Lo que pasa es que solo nos da 30 minutos esto, entonces estoy creando otra reunión para mandárselas de una vez. Mira, entonces vamos a compartir pantalla, que esto no se quita. Entonces, principales fábricas de cerveza. Entonces, en el siglo XIV y XVI empezaron a surgir las primeras grandes factorías de cerveza, donde principalmente en Hamburgo y Zitzau, en dos regiones o dos ciudades grandes de Alemania. Y empezaron a introducirse las primeras leyes que rigen cómo se tiene que preparar la cerveza o cómo debería de estar preparada la cerveza. Entonces, las factorías de cerveza se empezaron a convertir en negocio principal porque era bastante lucrativo y como decimos, y como estábamos diciendo, pues ya se empezaron a regular empezó a regular la elaboración de cerveza, la producción de ella para exigir diferentes leyes acerca de ella. Un tipo de cerveza con la introducción del lúpulo nace sabor amargo, característico. La dicha que contiene lúpulo se le denomina beer o ale. Entonces, la cerveza que tenía lúpulo en ese tiempo se le denominaba ale o ale anteriormente. Entonces, la época dorada de la producción de cerveza se dio en el siglo XIX. Ahí está bien mal, perdón, lo escribí mal. Cuando cambiaron los métodos de producción y la distribución de la cerveza, se incorporó la máquina al vapor y, por supuesto, la industria cervecera la optó para poder elaborar cerveza de mejor calidad y
y más fácil. Los mayores productores de cerveza hoy por hoy son China, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Alemania, México, Japón, Reino Unido y España. Son los mayores productores de cerveza. Todos creemos que el mayor productor de cerveza es Alemania, pero si se dan cuenta, Alemania ya se quedó un poco atrás y donde es la parte asiática, como China en sí, son los mayores productores de cerveza. Consumen mucha cerveza en esta región. Ya tienen cervezas bastante agradables. La Taiwanese Beer o la Tiger fueron dos que yo pude degustar una pequeña cantidad y sabores muy, muy agradables a paladar. No amargos, pero no tanto como para que no sea una cerveza agradable. Dentro de los mayores consumidores encontramos República Checa, Irlanda, Alemania aquí sí entra entre los principales, y Australia. Ellos tienen 100 litros per cápita de consumo. Imagínense, si consumen bastante cerveza estas áreas. Marcelo, ¿será que me puedes repetir los países o los lugares con mayor consumo que dijo? Tenemos número 1 China, número 2 Estados Unidos, número 3 Brasil, número 4 Rusia, número 5 Alemania, número 6 México, número 7 Japón, número 8 Reino Unido, número 9 Polonia y número 10 España. Gracias. Bueno, y como les decía, los mayores consumidores en el mundo, República Checa, Irlanda, Alemania y Australia, con 100 litros per cápita de consumo. Entonces, ya vimos un poquito de historia, cómo empezó, desde dónde viene la cerveza. Y ahora vamos a ver los ingredientes de nuestra cerveza. Entonces, ahorita vamos a salirnos de acá. Voy a finalizar esta... no grabé la cosa. O si la grabé. Sí la grabé. Voy a finalizar esta videollamada y les voy a mandar ahorita al grupo otra para que no nos quedemos a la mitad. ¿Estamos? Bueno. Bueno, pues ahí se mete.